Que la bendición, el amor y la paz de Dios te acompañe en tu vida. Te invito a hacer esta lección divina. Vamos a reflexionar el Evangelio de San Juan del capítulo 11, de los versículos 1 al 45. Había un enfermo, Lázaro de Betania, pueblo de María y de su hermana Marta. María era la que ungió al Señor con perfumes y le secó los pies con sus cabellos. Su hermano Lázaro era el enfermo. Las hermanas enviaron a decir a Jesús: Señor, aquel a quien tú quieres está enfermo. Al oírlo Jesús dijo: Esta enfermedad no es de muerte, es para que la gloria de Dios se manifieste, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando se enteró de que estaba enfermo, permaneció 2 días más en el lugar donde se encontraba. Al cabo de ello dice a sus discípulos: Volvamos de nuevo a Judea. Y le dicen los discípulos: Rabí, hace poco los judíos querían apedrearte, ¿y quieres volver allí? Jesús le respondió: ¿No son 12 las horas del día? Si uno anda de día, no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero si uno anda de noche, tropieza porque no está la luz en él. Dijo esto y añadió: Nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarle. Le dijeron sus discípulos: Señor, si duerme, se curará. Jesús lo había dicho de su muerte, pero ellos creyeron que hablaba del descanso del sueño. Entonces Jesús les dijo abiertamente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, pero vayamos allá. Entonces Tomás, llamado el mellizo, dijo a los otros discípulos: Vayamos también nosotros a morir con él. Cuando llegó Jesús se encontró con que Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a unos 15 estadios. Muchos judíos habían venido a casa de Marta y María para consolarlas por su hermano. Cuando Marta supo que había venido Jesús, le salió al encuentro, mientras María permanecía en casa. Dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora yo sé que cuanto pidas a Dios, Dios te lo concederá. Le dice Jesús: Tu hermano resucitará. Le respondió Marta: Ya sé que resucitará en la resurrección el último día. Jesús le respondió: Yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Le dice ella: Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que iba a venir al mundo. Dicho esto, fue a llamar a su hermana María y le dijo al oído: El Maestro está ahí y te llama. Ella, en cuanto lo oyó, se levantó rápidamente y se fue hacia él. Jesús todavía no había llegado al pueblo, sino que seguía en el lugar donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con María en casa consolándola, al ver que se levantaba rápidamente y salía, le siguieron, pensando que iba al sepulcro para llorar allí. Cuando María llegó donde estaba Jesús, al verle, cayó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Viéndola llorar Jesús y que también lloraban los judíos que le acompañaban, se conmovió interiormente, se turbó y dijo: ¿Dónde lo habéis puesto? Le responden: Señor, ven y lo verás. Enseguida Jesús lloró.
Los judíos entonces decían: mirad cómo le quería. Pero algunos de ellos dijeron: este que abrió los ojos del ciego no podía haber hecho que Lázaro no muriera. Entonces Jesús se conmovió de nuevo en su interior y fue al sepulcro. Era una cueva y tenía puesta encima una piedra. Dice Jesús: quitad la piedra. Le responde Marta, la hermana del muerto: Señor, ya huele, es el cuarto día. Le dice Jesús: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Quitaron pues la piedra. Entonces Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo: Padre, te doy gracias por haberme escuchado. Ya sabía yo que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho por estos que me rodean, para que crean que tú me has enviado. Dicho esto, gritó con fuerte voz: Lázaro, sal afuera. Y salió el muerto, atado de pies y manos con vendas, y envuelto el rostro en un sudario. Jesús les dice: desatadlo y dejadle andar. Muchos de los judíos que habían venido a casa de María, viendo lo que había hecho, creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Primero, debemos tener en claro que el Evangelio de San Juan es uno de los textos más espirituales, con un profundo significado de los signos. En San Juan vamos a encontrar 7 signos o señales. No se habla del milagro. El milagro tiene otra connotación muy distinta, otra interpretación. Es más visto desde lo espectacular. La admiración que tienen las personas se centra en el hecho, mientras que el signo tiene un propósito fundamental y es, como dice el Evangelio, para que se manifieste la gloria de Dios, para que crean las personas, como lo viene a ratificar en el capítulo 20, versículo 30. Estas señales han sido escritas para que crean. También hay que resaltar que este texto es el cumplimiento de la profecía de Ezequiel, donde dice: yo mismo abriré vuestros sepulcros y os infundiré mi espíritu de vida eterna. El tema central de este texto que acabamos de leer es la resurrección de su amigo Lázaro, de quienes se escriben varios elementos que son fundamentales para poder entender este texto. El texto nos habla que Lázaro tenía 2 hermanas, Marta y María. Esas hermanas también nos habla el Evangelio de Lucas en el capítulo 10, versículos 38 y siguientes. Estos 3 hermanos eran muy amigos de Jesús, a quienes apreciaba y amaba, como lo viene a decir en el versículo 5, y a tal punto hasta llorar por ellos, como lo evidencia el verso 35, donde Jesús revela su humanidad llorando por su amigo Lázaro. Al darse cuenta que Lázaro está enfermo, Marta envía a decirle a Jesús, pero cuando Jesús llega donde Lázaro, se ha demorado ya demasiado tiempo. Ya van 4 días que había muerto. La demora de Jesús pareciera un poco intencional, según dice en el verso 11. Lázaro duerme, pero voy a despertarle. Claro que no se estaba refiriendo a que estaba dormido, sino que estaba muerto, como le va a aclarar a los discípulos. Y les dice a sus discípulos: me alegra que no hayan estado allí para que crean después de la señal que va a realizar.
Y Marta sale al paso de Jesús y a manera de reclamo le dice que si hubiera estado allí, su hermano no habría muerto, pues sabe que cuando Jesús le pida a Dios, su Padre del cielo se lo concederá. Jesús enseguida la introduce en un tema nuevo para los judíos, la resurrección, pues muchos, como Marta y María, creen que la resurrección sucederá al final de los tiempos. El tema de la resurrección es un tema para el siglo I bastante novedoso. Hacía pocos siglos se venía desarrollando este tema y no había mayor profundidad. Por eso entre los judíos solo había un grupo que creía en la resurrección. No todos lo creían, por supuesto. Y este texto nos viene a decir que la resurrección no es un acontecimiento que se hará al final de la existencia. La resurrección es una persona, es Jesús. Dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Y le dice a Marta, ¿crees esto? Y ella expresa a manera de un dogma de fe, creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que iba a venir al mundo. Marta, a través de esta profesión, revela la verdadera identidad de Jesús como Hijo de Dios, el que iba a venir al mundo y ahora está en medio de nosotros, en nuestra historia, y nos trae la resurrección. Luego María le expresa la misma frase de su hermana, Maestro, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y enseguida, después de estos diálogos con Marta y María, viene la señal de la resurrección. Jesús pide que corran la piedra, pero Marta le recuerda que ya va un buen tiempo y huele mal. Y Jesús le responde, ¿no te digo si crees verás la gloria de Dios? La gloria de Dios ahora se manifestará en la resurrección, en la señal que están a punto de presenciar. Y enseguida Jesús levanta los ojos y ora a su Padre, una oración sencilla pero profunda que reafirma lo dicho por Marta. Yo sé que cuanto pidas a Dios te lo concederá. Y después grita, Lázaro, sal afuera. Y Lázaro sale atado de pies y manos, lo que quiere indicar que fue liberado de los lazos de la muerte. Y al final, este texto y este signo viene a cumplir su propósito. Dice, muchos judíos que estaban allí creyeron en él. Ahora, como reflexión, este texto nos coloca frente a la realidad más incomprensible para el ser humano, la muerte. Lloramos, sufrimos, no comprendemos cuando un ser querido se nos va, pero nos gastamos la vida en otras cosas con tal de no tener presente este trágico momento, esta realidad que nos agobia y por la que todos un día, tarde o temprano, pasaremos. Nos gastamos la vida queriendo conservarla, acumulamos cosas que no nos dan vida, y Jesús se manifiesta como la única forma de tener la vida eterna, la resurrección, una vida para siempre. Y la única exigencia que nos pide es que creamos en Él. Así como los discípulos que todavía no creían en Él, como Marta y María, o como muchos judíos, se nos pide que
la única exigencia es creer en Jesús porque Él es la resurrección. Quizá muchos dirán, quisiera ver milagros como estos para creer. De lo contrario, no creo. Esto de los milagros es atractivo, llamativo, hasta suena bonito. Y de hecho es posible que muchas personas lo hayan experimentado en sus vidas. Pero al final no cambia nada. Las personas siguen igual su vida como si nada hubiese pasado. Pero Jesús nos dice, dichosos los que creen sin haber visto, sin exigir pruebas, sin exigir milagros en nuestras vidas. Jesús, a partir de este texto, nos hace la invitación, como el profeta Ezequiel, a salir de nuestros sepulcros, allí donde fenece la vida, donde estamos muertos en vida, donde huele a fétido por el pecado, por la podredumbre de nuestro mal, en la oscuridad del sepulcro, donde ya no hay oportunidad. Jesús te grita a ti y a mí, sal fuera, ven y vive desde ya una vida resucitada. Para ello, solo necesitamos poner nuestra fe únicamente en ti. Pero no nos sintamos tan seguros, no nos sintamos tan satisfechos que con decir, ya, yo creo, eso es suficiente. Pues una clara evidencia de que tú y yo creemos en Jesús es que vivimos en una vida nueva, que hay un cambio radical en nuestra manera de vivir, en el camino de vida que llevamos. Por eso primero debemos ver y reconocer nuestros sepulcros en los que vivimos, en el pecado, el mal, el miedo, la envidia, reconocerlos para disponer nuestra alma en estos últimos días de este hermoso tiempo de Cuaresma, de preparación, de reflexión, de interiorización, para ver qué estamos haciendo con nuestra existencia y así resucitar con Cristo en el tercer día, el día de la Pascua, el día del Señor. Al final del triduo pascual, en la vigilia del sábado santo. Que el Espíritu Santo siga preparando nuestra alma para celebrar con fe la Semana Santa. Te invito a compartir esta reflexión con muchas más personas y a suscribirte a este canal. Bendiciones.